Este tipo de misiones generalmente se confían a agentes como Stanislas Levchenko. Era un espía ruso destinado en Tokio. Se pasó a Occidente en 1979 y su testimonio ante el Congreso americano causó un tremendo revuelo político en Japón. Mi misión en Japón, al principio, consistía en reclutar agentes japoneses y con el tiempo acabé siendo director del Departamento de Contrainformación de la KGB en Tokio. Levchenko contaba con 18 periodistas que publicaban regularmente la falsa información que él les daba. Entre ellos se encontraba el director de uno de los diarios más leídos del Japón, Yamani. Y también Akeo Yomokobe, el director de una revista muy popular. Los agentes de la KGB operaban así en casi todas las salas de prensa de Occidente. En una ocasión, llegó a haber hasta 96 periodistas colaborando con los rusos, tan solo en Francia. En 1980, uno de ellos, Charles Paté, fue condenado a 5 años de cárcel. Después pasó a ser director de una revista política, Síntesis, que contaba entre sus suscriptores con 299 miembros de la Asamblea Nacional, 139 senadores, 45 periodistas y 14 embajadores. La revista estaba financiada y controlada por la KGB. Desde 1950, la KGB también se ha infiltrado en muchos grupos pacifistas de todo el mundo. Arkady Shevchenko, exdelegado de las Naciones Unidas, se pasó a Occidente en 1978. Las Naciones Unidas, en un sentido u otro, están muy influidas por la KGB y la Unión Soviética. Hay muchas personas que son sinceras, pero algunas de estas organizaciones están totalmente controladas por los rusos, como por ejemplo el Consejo Mundial de la Paz. Fue creado y financiado íntegramente por los rusos para promocionar el espíritu soviético y por lo tanto está profundamente influido y manipulado por la KGB. La KGB se ha infiltrado en muchos otros grupos pacifistas. Una agencia de prensa rusa llamada Novosny ha declarado que la Fundación Soviética para la Paz, que fue creada con los fondos del pueblo ruso, financió directa o indirectamente muchas manifestaciones antinucleares y contra la guerra de Vietnam en todo el mundo. Los rusos no son los únicos expertos en la contrainformación, ni mucho menos. Las democracias occidentales también lo hacen bastante bien. Piensen, por ejemplo, en el caso del espía rumano Matei Haidukú. La contrainformación le convirtió en ciudadano francés. En enero de 1982, el nuevo jefe del servicio secreto rumano, el general Pleticha, me ordenó que liquidara a 2 escritores rumanos, Goma y Tanase, que estaban viviendo en el exilio y que habían escrito artículos criticando al presidente Ceausescu. Y yo me dije, eso me niego a hacerlo. Haidukú se fue a contar todo esto a la DST francesa. Para protegerle y para asegurarse de que después seguiría colaborando, los franceses hicieron creer al servicio secreto rumano que Haidukú había liquidado a Tanase. Con este fin, los agentes de la DST se pusieron de acuerdo con Tanase para fingir un secuestro en los jardines de Luxemburgo de París. Ocultamos a Virgil Tanase en una casa segura y ayudamos al desertor Haidukú para convencer a los rumanos del éxito de su misión. Incluso el presidente de Francia, François Mitterrand, colaboró. Para mejor convencer a los rumanos, el presidente en persona declaraba públicamente en televisión que reconocía que Tanase había desaparecido y llegó incluso al extremo de cancelar su visita oficial a Rumanía. Es un asunto que he vigilado de cerca. Si la trágica hipótesis es cierta, que el señor Tanase ha desaparecido y nadie volverá a verlo, se verían seriamente afectadas las relaciones entre Francia y Rumanía. Aquello me permitió regresar a Rumanía, donde pasé varios meses trabajando para Francia. Naturalmente no puedo explicarles lo que hice.
Sin embargo, varios periódicos franceses se enteraron del asunto y publicaron cosas que pusieron en peligro la vida de Haiduku. Este consiguió salir de Rumanía justo a tiempo. Los agentes secretos no solo se infiltran en grupos pacifistas, sino también en organizaciones terroristas. Se sabe, por ejemplo, que los terroristas palestinos son entrenados y mantenidos por Siria, Libia e Irán. ¿Y cómo explicar el intento de asesinato de su santidad Juan Pablo II? El 13 de mayo de 1981, un terrorista turco, Ali Akka, disparó contra el Papa durante una audiencia en la plaza de San Pedro. Akka fue detenido inmediatamente. El señor Imposimato fue el magistrado italiano que se encargó de la investigación. Akka formaba parte de un complot. No era un pobre loco que fue a San Pedro para matar al Papa. El cómplice de Akka, Oral Selik, logró escapar. Nunca lo encontraron. Su misión era liquidar a Akka. Akka pertenecía a un movimiento terrorista turco conocido con el nombre de los Lobos Grises, relacionado con la mafia y con el servicio secreto búlgaro. Procesado en Roma, fue condenado a cadena perpetua. Y tras una visita del Papa, a la que se dio mucha publicidad, Akka por fin confesó que era un agente búlgaro. Ali Akka declaró que el dinero que recibía procedía de los búlgaros y de hecho disponía de grandes cantidades de dinero que le permitían viajar por todo el mundo. Según Akka, el complot fue planeado por agentes búlgaros que operaban en Roma. Sus nombres: Sergei Ivanov Antonov, un capitán de la Balkán, la línea aérea búlgara; Teodor Aivasov, agregado de la embajada búlgara en Roma, era el jefe del grupo; y Yelio Basilaev, otro diplomático de la embajada. Ellos fueron quienes llevaron a Akka y a Selik a la plaza de San Pedro la mañana del atentado. Después tenían que volverlos a llevar a la embajada, donde se subirían a un camión con matrícula del cuerpo diplomático que los sacaría del territorio italiano. Oral Selik fue el único que lo utilizó. Justice Martela, el magistrado encargado del caso, consiguió detener a los 3 búlgaros, así como a 3 cómplices turcos. El magistrado llegó a acumular un impresionante dossier contra los acusados. Sin embargo, nadie quedó complacido con su trabajo. Enseguida comprendió que ninguno de los países tenía interés en que se revelase la verdad. Era fundamental evitar que se rompieran las relaciones diplomáticas. Ni siquiera el Vaticano parecía tener mucho interés. Detrás de los búlgaros, quienes no tenían ningún motivo especial para asesinar al Papa, estaba la KGB en la sombra. Los rusos se sentían incómodos con el Papa. Es polaco y amigo y protector de Lech Walesa y de Solidaridad. No es desatinado pensar que Andropov y otros de la KGB considerasen que su santidad era un peligro para la estabilidad política de Europa Oriental, donde la autoridad moral del Papa es bastante grande. El señor Sverlev fue coronel búlgaro del servicio secreto. Bulgaria realizó el ataque contra el Papa, pero no fue directamente el gobierno búlgaro ni sus servicios de inteligencia. Fueron órdenes directas de la KGB. Cuando se inició el proceso contra los búlgaros y los turcos en Roma, Ali Akka, de cuyo testimonio dependía todo, se declaró enfermo mental y negó cuanto había dicho anteriormente. Se hizo totalmente imposible demostrar nada porque todos los testigos mintieron y todos ellos gozaban de inmunidad. De cualquier forma, a nadie le interesaba la verdad. Las sólidas pruebas de Martela no bastaron para condenarlo. De modo que hoy los acusados están en libertad y se ha olvidado el asunto. Todo esto me lleva a hablarles
de la peor de todas las actividades del servicio secreto. Me refiero a esas misiones a las que llaman servicios activos. Aquí tienen a Vladimir Kostov, exagente búlgaro. La sección llamada Servicios Activos está formada por personas entrenadas para realizar operaciones especiales en países extranjeros, como sabotajes o asesinatos en territorio enemigo.